La ingeniosidad para cocinar en Cuba, entre la necesidad y la desesperación. La crisis en Cuba ha convertido la cocina en un reto diario para la población. La escasez de alimentos, combustible y los constantes apagones hacen casi imposible cocinar con equipos eléctricos presentes en la mayoría de los hogares. Ante la falta de gas y electricidad, los cubanos recurren a métodos improvisados como fogones de leña y hornillas caseras, exponiéndose a riesgos de accidentes y problemas de salud. Mientras tanto, el gobierno sigue culpando al embargo, ignorando la ineficiencia del sistema que ha sumido al país en un retroceso alarmante. Cocinar en Cuba ya no es una actividad cotidiana, sino una muestra de supervivencia en medio de un sistema colapsado. Cuba en el ocaso, el hundimiento del régimen es inminente. La crisis en Cuba ha alcanzado un punto de no retorno. El descontento popular crece a niveles insostenibles, con una población hastiada de las mentiras oficiales, la miseria, los apagones y el hambre. Mientras el pueblo sufre, la élite gobernante se asegura de tener listas sus salidas de emergencia, dispuesta a abandonar el barco antes del colapso definitivo. El país, sumido en el caos, se desmorona bajo el peso de décadas de mala gestión y represión. La llamada revolución ya no engaña a nadie. Es un naufragio anunciado, un Titanic que se hunde lentamente, mientras sus capitanes escapan en jets privados, dejando atrás a millones de cubanos sin esperanzas ni futuro. Cada día que pasa, la situación se vuelve más insostenible. Sin agua, sin luz, sin comida y sin respuestas, el pueblo se aferra a la resiliencia, pero ¿hasta cuándo? La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios caen cuando la presión popular es imparable. ¿Será este el fin del castrismo? Todo indica que la cuenta regresiva ha comenzado. Desesperación en Cuba, una misa por la libreta de racionamiento. La crisis alimentaria en Cuba ha llegado a niveles absurdos. Un grupo de cubanos realizó una misa simbólica para pedir que la libreta de racionamiento vuelva a garantizar los escasos alimentos que otrora llegaban cada mes a las bodegas. Este insólito acto refleja la desesperación de un pueblo que, lejos de avanzar, se aferra a las migajas de un sistema fracasado. Mientras la cúpula gobernante sigue sin respuestas, los cubanos ven en el sarcasmo y la ironía una forma de expresar su frustración ante la miseria impuesta por el régimen. La realidad es innegable. Cuando un país llega al punto de rezarle a un mecanismo de control como la libreta, es porque el sistema ha colapsado y la promesa revolucionaria es solo una farsa sostenida por la necesidad de servir al régimen a la miseria, el destino de los leales en Cuba. Un anciano cubano, tras dedicar 15 años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y 25 años al Ministerio del Interior, MININT, hoy sobrevive en la más absoluta miseria. Como muchos otros exfuncionarios, fue desechado por el régimen al que sirvió, sin reconocimiento ni apoyo. Este caso no es aislado. El castrismo utiliza a sus fieles mientras les sirven y luego los abandona sin pensión digna, sin atención médica adecuada y sin lo básico para vivir. Mientras la cúpula gobernante disfruta de privilegios, quienes sostuvieron el sistema quedan en el olvido. El mensaje es claro: en Cuba, la lealtad al régimen no garantiza un futuro, solo una vejez de necesidad y desprecio. Santiago de Cuba, más de 4 meses sin agua potable y el gobierno en silencio. La crisis del agua en varios repartos del litoral santiaguero ha llegado a niveles críticos. Más de 4 meses sin suministro de agua potable han dejado a miles de familias en condiciones insalubres, obligadas a buscar soluciones desesperadas ante la indiferencia de las autoridades. Mientras el régimen cubano insiste en culpar a factores externos, la realidad es que la infraestructura hidráulica del país está colapsada por la falta de mantenimiento e inversión. Los ciudadanos han denunciado que dependen de camiones cisterna irregulares, pozos contaminados y hasta de la lluvia para cubrir sus necesidades básicas. La falta de agua no solo afecta la higiene y la salud, sino que también agrava la crisis alimentaria, pues cocinar y conservar alimentos se vuelve aún más difícil. A pesar de las constantes quejas, el gobierno no ofrece soluciones concretas y sigue apostando por el discurso de resistencia, mientras el pueblo sobrevive en condiciones indignas. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo el pueblo cubano deberá soportar la negligencia de un sistema que, en lugar de garantizar derechos básicos, obliga a sus ciudadanos a vivir en la precariedad?